Listo. Ok, entonces vamos a continuar digamos, con esta parte del curso, donde vamos a dejar de lado un rato, pero no por mucho, ¿verdad? Los sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Yo les he dicho que básicamente todo el semestre vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Este curso, bueno, a modo de broma, yo les decía la vez pasada que se podría llamar perfectamente, ¿verdad? Reducción gaussiana, ¿verdad? O sistemas de ecuaciones lineales. Eso es lo que vamos a hacer básicamente todo el semestre. Pero vamos a hacer una pausa un momento en el estudio concreto de los sistemas de ecuaciones lineales para estudiar las matrices, ¿verdad? Hemos utilizado hasta el momento las matrices únicamente como una forma de tabular información, ¿verdad? Una matriz no es otra cosa que una tabla con filas y columnas en donde usted coloca números que tienen un significado para usted. Y en este caso, para sistemas de ecuaciones lineales, pues son las constantes que acompañan a sus incógnitas, a la X, a la Y, a la Z, ¿verdad? Entonces usted las acomoda en una tabla. Entonces, de momento, las matrices únicamente han jugado un papel accesorio, ¿verdad? Únicamente las hemos utilizado para llevar un orden, ¿verdad? Para llevar un orden, en realidad, ese ha sido el único uso que le hemos dado a las matrices. Uno perfectamente podría decir, bueno, no me gusta usar las matrices, voy a escribir todas las constantes, las X, la Y, la Z siempre, porque a mí me gusta más, y esto está perfectamente bien. Porque, como lo acaba de decir, las matrices han jugado un papel nada más estético, ¿verdad? Es algo para llevar el orden, que los cálculos pues, se vean agradables, bonitos, ¿verdad? Sin mucho, ¿verdad? Pero nada más hasta ahí. Lo que vamos a hacer en estas par de semanas es estudiar las matrices desde un punto de vista algebraico. Pensemos en los números enteros. Digo, usted los números enteros, bueno, los números naturales inclusive, ¿verdad? El 1, el 2, el 3. Usted los puede estudiar simplemente, digamos, como para contar, ¿verdad? O sea, usted pone, no sé, una fila de personas y cuenta cuántas personas hay, ¿verdad? Es algo como estético, ¿verdad? Usted enumera, le pone una etiqueta a las personas para saber cuántas personas hay en una habitación. Cuenta cuántas naranjas hay en una canasta. Entonces, uno puede utilizar los números simplemente para esa función, digamos, no sé, sencilla de llevar una cuenta. Pero los números enteros no solamente, digamos, me permiten hacer esa cuenta, sino que usted puede estudiarlos desde el punto de vista algebraico. ¿A qué me refiero? Usted los puede sumar, los puede restar, los puede multiplicar, y eso le da mucha más utilidad, inclusive, aunque sea solo para contar, ¿verdad? Es mucho más fácil, ¿verdad? En un cuarto con 100 personas, hacer grupos de 10, ¿verdad? Entonces, usted sabe, si tiene 10 grupos, usted puede contar muy fácilmente cuántas personas hay en ese. ¿Verdad? Piensen cuando ustedes rompen la alcancía y hacen puñitos de las monedas, ¿verdad? Eso realmente lo que estamos haciendo es contando, pero utilizando propiedades algebraicas como es las reglas de multiplicación, ¿verdad? Esa estructura de sumar y multiplicar hace más útil, más rica los números naturales, los números enteros. Entonces, vamos a hacer algo parecido a esto que acaba de decir, ¿verdad? Vamos a estudiar las matrices, el conjunto, las tablas, pero vamos a darle una estructura algebraica, ¿verdad? Vamos a ver cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar matrices, y eso nos va a dar más herramientas, y en particular más herramientas para la aplicación anterior. La aplicación anterior, ¿qué era? Estética. ¿Pero para qué servía? Para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, cuando tengamos herramientas algebraicas, vamos a dotar a los sistemas de ecuaciones lineales con una estructura de álgebra, una estructura algebraica donde podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar. Vamos a ver cómo se dividen matrices, y eso nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones lineales de una forma, de cierta, no, digámoslo así, más sencilla. Hay que ser cuidadoso, que es más sencillo que qué, ¿verdad? Eso es relativo, la sencillez es relativa, pero en sí, vamos, tener esa estructura, pues nos va a facilitar, nos va a facilitar la vida en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer este par de semanas. Esta semana lo que vamos a hacer es
estudiar esa estructura algebraica, ¿verdad? Definir cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican las tablas, las matrices, cómo se dividen en el caso de que sea posible realizar la división. Y la próxima semana entonces vamos a aplicar esta estructura algebraica en el conjunto de matrices para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, vamos a utilizar la reducción gaussiana, lo que hemos utilizado hasta el momento, pero desde un punto de vista más algebraico asociado a esta multiplicación. Y básicamente ese es el objetivo de estas 4 clases, esta semana en la que sigue. No sé si antes de empezar con la materia tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, bueno, yo tengo una duda con respecto a la tarea 2. Ujú. Esa, supongo que es con respecto a este tema, estructura algebraica de matrices. Sí, álgebra matricial, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación de matrices, correcto. Ok, entonces sí, todavía no la hacemos más adelante. Bueno, no está ni siquiera habilitada, ¿verdad? La tarea se habilita este miércoles a las 7 de la mañana. Entonces, de momento, ahí está, pero no la pueden ver ustedes, ¿verdad? Bueno, no la pueden abrir. Ya la pueden ver. Perfecto. Ya pueden ver que ahí está, pero no pueden ver qué tiene adentro. Sí, pero sí, correcto. La tarea 2, que se habilita el miércoles, trata específicamente lo que acaba de decir, ¿verdad? Cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican matrices. Sí, correcto. Ok, entonces, eh, a mí me gusta introducir este tema usando lo que posiblemente muchos de ustedes han utilizado toda su carrera universitaria o inclusive hasta colegial. Cuando yo escucho la palabra tabla, yo inmediatamente pienso tabla de Excel. Entonces, me gusta, quiero, al menos, ¿verdad? Utilizar una tabla Excel para motivar estas operaciones algebraicas que vamos a definir en el conjunto de las matrices. Entonces, voy a compartirles, eso que no sé qué se me hizo, en un segundo. Quiero compartir, se me pasa muy bien. Aquí está. Les voy a compartir una hoja de Excel, ¿verdad? Una hoja de Excel es una tabla, o tantas como usted quiera, ¿verdad? Pues, ¿qué se me hizo? Lo acabo de ver y ya se me volvió a perder. Es este. Ajá. Ok, yo no sé de ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo escucho la palabra tabla, casi que inmediatamente pienso en una tabla de Excel. Una tabla de Excel, ¿verdad? Como la que les estoy mostrando, es literalmente una matriz gigante, ¿verdad? Tiene, bueno, no sé cuántas filas, en este caso tiene como 1000 filas, y ¿cuántas serían? 26 columnas, ¿verdad? Entonces, una tabla Excel es una matriz, ¿verdad? Una matriz no es otra cosa que un arreglo, ¿verdad? Filas y columnas, en los que cada uno de estos números, en cada una de estas posiciones, usted puede poner un número, ¿verdad? Esto es una matriz. Entonces, cuando usted llena una tabla de Excel, básicamente lo que está es construyendo una matriz, ¿verdad? Un arreglo rectangular de números, en este caso, números enteros, ¿verdad? Entonces, una tabla como esta es una matriz. Ahora, ¿qué uso le da uno usualmente? ¿Qué uso le da usualmente uno a una tabla de Excel? Bueno, aquí hago una pregunta abierta. ¿Qué uso le dan ustedes a una tabla de Excel? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué la usan? Pa- para acomodar datos o hacer fórmulas. Ah, bueno, sí, eso es importante, ¿verdad? Esta herramienta, ¿verdad? Excel en particular, no solamente le permite a uno tabular información, ¿verdad? Escribir datos, sino que además tiene incorporada funciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, tú se puede sacar promedios de una fila, sacar la suma de una columna, muchas cosas, ¿verdad? Que de hecho, uno nunca termina de aprender las funciones que tiene Excel, ¿verdad? Tiene un montón. Pues entonces, sí, digamos, el uso tal vez más usual que yo le doy, ¿verdad? Es para llevar un registro de notas, ¿verdad? Entonces, aquí voy llevando la tarea, perdón, aquí voy llevando, no sé, una tabla, una tarea 1, ¿verdad? Tarea 2, tarea 3, allí llevo todas las tareas, y para cada uno de ustedes, pues, para cada uno de ustedes, voy estudiante 1, estudiante 2, etcétera, y en cada fila
guardando, ¿verdad? En la primera tarea sacó un 100, perfecto, ¿verdad? En la segunda tarea, no, sacó un 70, en la tercera tarea sacó, ¿verdad? Y ese es el uso tal vez más cotidiano que yo le doy a una hoja de cálculo, una hoja de Excel. Y hay muchísimos cosas que usted puede tabular en una matriz, ¿verdad? Un ejemplo que a mí me gusta dar, y tal vez porque eso es otro uso que yo le doy, pero ya más de señor, que llaman, ¿verdad? Es cómo llevar un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto, ¿verdad? De lo que usted gasta. Entonces, para hacerlo, digamos, de forma tal vez sencilla, me gusta hacer este ejemplo, ¿verdad? Yo puedo utilizar, por ejemplo, una hoja de Excel para, digamos, llevar un control contable, una contabilidad de gastos, de compras, ¿verdad? Que es lo que yo hago. Entonces, un ejemplo que me gusta hacer es utilizar una hoja de Excel, una matriz, vamos a hacerla pequeñita, 3x3, para llevar el control de los costos, los gastos, ¿verdad? No sé, de una compra. Yo pienso, ¿verdad? Como si yo fuese, ¿verdad? Si yo fuese como el administrador de una verdulería, porque voy a usar frutas como ejemplo. Si yo fuera el administrador de una verdulería, entonces una cosa que yo podría utilizar y para llevar un control de las compras es digamos, un inventario de qué es lo que se consume, digamos, semanalmente, para llevar un control de cuánto se vendió, cuánto las ganancias, etcétera. Entonces, voy a hacer una tabla de Excel en donde, ¿verdad? Voy a hacer cliente 1, cliente 2, vamos a hacer la 3x3, cliente 3. Entonces, en cada una de estas filas, lo que voy a colocar es cuántas cantidades de cierto producto compraron cada uno de estos clientes. Entonces, en la primera columna, digamos, no, voy a poner el nombre sugestivo, ¿verdad? Aguacates, ¿verdad? La única fruta que se me ocurre con A, no, puse mal, ¿verdad? Aguacate, sí, ¿verdad? Con B, ¿verdad? Banano, y con C, carambola. Entonces, voy a llevar un registro de las cantidades de estos tres productos que ¿verdad? Distintos clientes compraron durante, digamos, una semana. Entonces, ¿verdad? La primera persona, ¿verdad? Que estoy tabulando, el cliente 1, compró, ¿verdad? 3 aguacates, una media mano de bananos, y compró 5 carambolas. Y así, ¿verdad? Por cada persona que llega a mi verdulería, yo hago un registro de la cantidad de producto que compró de cada cosa. Entonces, esta segunda persona que llamo cliente 2, compró solamente un aguacate, compró 5 bananos y, ¿verdad? Quería probar las carambolas, solamente compró una carambola. Bueno, aquí Sebastián me está haciendo una pregunta sobre la tarea 1. Todos lo podemos tal vez ver después, ¿verdad? Para no interrumpir ahorita la clase. Con mucho gusto. Entonces, digamos, una tercera persona, ¿verdad? Compró, ¿verdad? Un montón de aguacates, compró 5 aguacates, ¿verdad? Tiene un montón de chiquitos, compró 12, ¿verdad? Bananos, y compró, ¿verdad? Para hacer un fresco, compró 10 carambolas. Entonces, uno como administrador, ¿verdad? Como el contador o lo que sea de una empresa como esta, pues no le interesa únicamente la cantidad no le interesa únicamente el inventario. Más importante, diría yo, que saber cuánto producto se vendió es cuánto dinero ese producto me produjo a mí como dueño de esa galería. Entonces, a mí me interesaría también me interesaría incorporar en esta tabla cuánto pagaron cada una de estas personas por sus distintas compras, ¿verdad? Por sus productos. Entonces, aquí tal vez, voy a hacer como una tabla, aquí de este espacio, para indicar el precio de cada producto. Entonces, alguien que me ayude, ¿cuánto cuesta un aguacate, más o menos? Alguien que me ayude en colones. Alguien que vaya a la super
y sepa cuánto cuesta un aguacate para hacer aquí precios reales? Como 1000 está carísimo. Sí, profe, la última vez yo compré 3 y me salió como en 4.000 colones. Santísima. Vamos a poner 1000 colones, o sea, un litro de gasolina cuesta un aguacate. El banano, yo compré hoy 6 bananos, habían 15 bananos por 90 colones, ¿no? ¿Cómo era? Era ridículo el precio, yo no sé. Digamos que un banano cueste 50 colones yo creo que es mucho, ¿verdad? Los bananos sí son baratos. Y una carambola, no sé que la carambola es de temporada, entonces usualmente no hay carambolas. ¿Qué pueda costar una carambola? Son caros, ¿ah? Sí, profe, como de 700 por ahí. Tantos. Bueno, vamos con 700. Ok, digamos que esos son los precios, ¿verdad? Y tal vez un poco basados en la realidad, o tal vez no. Pero entonces, ¿cómo hace uno en Excel, o en la vida real, para saber cuánto tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue lo que pagó, por ejemplo, el cliente 1, por esta compra? Voy a hacerlo aquí, lo voy a escribir en lápiz acá, ¿verdad? Entonces, el cliente 1, ¿cuánto pagó por esta compra? Y compró 3 aguacates, cada aguacate costó 1000, entonces 3 por 1000, más, compró 6 aguacates, 6 bananos, perdón, cada uno costaba 50, más compró 5 carambolas que cada una costaba 700, y esto le da el total, ¿verdad? Yo puedo hacer un cálculo para saber cuánto pagó cada una de estas personas, y en este caso en particular, ¿cuánto sería? 3 por 1000, 3000, más 300, 3300, 3300 más 3500, sería, ¿verdad? 6800, si no me equivoco, ¿verdad? Y así yo puedo hacer también un total para el cliente 2. ¿Cómo que lo estoy calculando? Agarro este número y lo multiplico por este, ¿verdad? Lo sumo, ¿verdad? Más lo multiplico por este y lo multiplico por este. Entonces hago el primero de estos números en cada fila por el primero de estos. El segundo por el segundo, el tercero por el tercero, y sumo cada uno de esas multiplicaciones, y eso me da el total. ¿Cómo calculo el total que pagó el cliente número 3? Hago el primer número, 5, en este caso, que se asocia al aguacate, y lo multiplico por el precio de un aguacate. Entonces me da 5000 más 12 multiplicado por 50 de 600, más la segunda posición de esta fila por la segunda posición de la lista de precios, más la tercera cantidad en la fila por la tercera cantidad en la lista de precios. Y eso me da para cada uno de ellos, pues me da un total, ¿verdad? Que básicamente se forma al multiplicar y sumar estas cantidades. Voy a hacerlo aquí ¿verdad? Porque si estamos usando una hoja de cálculo, pues será muy tonto hacer estos cálculos a mano. Entonces, escribamos la fórmula que estoy utilizando, y entonces aquí voy a hacer una columna de total, ¿verdad? ¿Cómo calculo el total de cada una de estas compras, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo que ponerlo en inglés. ¿Cómo se calcula estas compras, ¿verdad? Entonces, quiero multiplicar, ¿verdad? En la primera posición, en este caso de esa fila, la quiero multiplicar por el precio de un aguacate, más el precio, la cantidad de bananos multiplicado por el precio de un banano, más, más la cantidad de carambolas multiplicada por el precio de una carambola. Y eso, vamos a ver, si lo hice bien, me tendría que dar 6800, ¿verdad? 6800, perfecto. Entonces, si yo hago esto para cada fila, obtengo el total que pagó cada persona por esta compra, ¿verdad? Para no repetir la fórmula 3 veces, digo, el precio, vea que el precio es constante, ¿verdad? En Excel, para fijar el precio, para fijar el dato de una celda en una fórmula, por lo que se usa estos símbolos de dólar. Entonces voy a poner estos símbolos de dólar a la lista que contiene a los precios, ¿verdad? Porque eso no depende, todas las personas pagaron lo mismo por los aguacates, los bananos y las carambolas. Entonces, ese dato es fijo.
Entonces, ahora, si yo copio esta fórmula en estas filas, pues obtengo lo que pagó cada una de esas personas por su compra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo creo que todo el mundo ha hecho algún momento una tabla de ese tipo, ¿verdad? Si hubiéramos hecho el ejemplo de las tareas, pues entonces lo que uno posiblemente multiplique cada una de estas por el porcentaje, ¿verdad? La tarea 1 vale un 3%, la tarea 2 vale un 5%, la tarea 3 vale ¿verdad? Un 4%, entonces uno podría calcular cuál es el porcentaje del curso que lleva, digamos, aprobado respecto de esas notas, ¿verdad? Entonces, este tipo de multiplicación, no solamente una multiplicación, ¿verdad? Es como una multiplicación con una suma, ¿verdad? Porque estoy multiplicando 1 por 1 más, el otro 2 por 2 más 3 y sumo, ¿verdad? Entonces, este tipo de operación, digamos, entre tablas, ¿verdad? Piensen, aquí tal vez me gustaría separar un poco visualmente que esta, ay, perdón, lo que quiero es escribir, ¿verdad? Noten que esta lista es como aparte de esta otra lista, ¿verdad? Una cosa es la cantidad que se compra y otra cosa es el precio de cada producto, ¿verdad? Entonces, tienen como sabores distintos, ¿verdad? En esta tabla, la primera fila no corresponde precisamente a la mismo tipo de información que estoy guardando en las filas que corresponden a cliente 1, cliente 2 y cliente 3, ¿verdad? Entonces, como que esta fila es un poco distinta en naturaleza a las 3 filas que están abajo, ¿verdad? Ahora vamos a ver que eso realmente es importante a la hora de definir un producto, ¿verdad? Inclusive le vamos a dar otra representación más visual de que esta fila no tiene la misma naturaleza que estas otras 3. Pero bueno, el punto es que este tipo de multiplicación entre listas, ¿verdad? Esta tabla que está acá es una lista que tiene sus filas, ¿verdad? Y sus columnas, y cada número representa cierta cosa, ¿verdad? Esto representa cuántos bananos compró el cliente 2, ¿verdad? Este número representa, en esta lista, cuántos carambolas compró el cliente 3, etcétera. Y esta otra lista, pues representa el precio de cada uno de esos productos, ¿verdad? Entonces, multiplicando, de cierta forma, esta tabla, la tabla, yo ya he puesto en otro color tal vez, ¿verdad? Multiplicando la tabla en verde por la tabla en azul, yo logro calcular otra lista que me da cierta información. Bueno, en este caso es el precio, ¿verdad? El costo de esos productos, ¿verdad? Si vemos el ejemplo para acá, pues la lista, aquí sería como la nota, ¿verdad? Entonces, este tipo de multiplicación de tablas es un producto usual. Realmente lo hemos visto y lo usamos y con cierta frecuencia, ¿verdad? Cada vez que hacemos un tipo de cálculo, digamos, de notas, de presupuestos, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Creo que no vi quién fue. Daniel. Sí, profe, una pregunta. ¿Eso ahí más o menos entra en los temas que dice el Grossman de vectores y así? No, en la parte de matrices. Sí, es que antes de tipo, porque yo leí un poco y antes de lo que vienen siendo como sumas matriciales y multiplicaciones y todo eso, y él hablaba de los vectores. Pero a lo que yo entendí, G, al fin de cuentas es casi una matriz 1 por 1 que puede ser columna o puede ser fila. Correcto, ¿verdad? Eso es básicamente terminología, ¿verdad? A una lista que, digamos, porque está bien, digamos, uno usualmente, una tabla, ¿verdad? Decimos una tabla tiene filas, ¿verdad? Y columnas. Ahora, cuando una tabla solamente tiene una columna, usualmente uno le dice una columna, no le dice una tabla, ¿verdad? Cuando una tabla solamente tiene una fila, pensemos en la lista de precios, ¿verdad? La lista de precios es simplemente un tirón, ¿verdad? No es una tabla en sí mismo. Entonces, a eso uno le llama una fila, nada más, no una matriz. Y entonces, tal vez, ahí damos un poco de las convenciones, es para diferenciar ese tipo de tablas, que algunas tienen filas y columnas, y otras solo filas o solo columnas, entonces se le llama, pero también por otras razones, vectores filas o vectores columnas. Pero sí, es un tipo particular de matriz, ¿verdad? Una fila, pues es una matriz, una tabla, que solamente tiene una fila, ¿verdad?
un vector columna es una tabla, una lista de números, que solamente tiene una columna, ¿verdad? Es más que todo terminología, otra cosa. La palabra vector, que lo vamos a utilizar tal vez más adelante con otra connotación, también tiene que ver con una interpretación geométrica, ¿verdad? No sé si alguno de aquí o alguno estudia física, y ¿verdad? Cuando uno estudia, pues, no sé, el vector posición, ¿verdad? Entonces, en el plano, ¿verdad? Tengo X, Y, Z, ¿verdad? Tengo posición horizontal, tengo fondo y tengo altura. Entonces, a esa lista de tres cosas, ¿verdad? Ancho, largo y alto, usualmente uno lo acomoda en una lista que puede ser una fila, nada más pongo los tres números consecutivos, ¿verdad? Largo, ancho y alto, o dependiendo del contexto, esa lista me sirve ponerla en forma de columna, entonces pongo largo, ancho y, ¿cómo es? Largo, ancho y eso, ¿verdad? Longitud, latitud y profundidad lo pongo tal vez en una columna. Entonces, la palabra concreta de vector está asociada también a terminología que se usa, digamos, en campos como la física, ¿verdad? También vamos más adelante a estudiar lo que se llaman espacios vectoriales. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, así la definición más ambigua del mundo, pues es un conjunto de vectores, ¿verdad? Entonces, los vectores, ¿verdad? Son cosas básicamente que se pueden sumar, se pueden restar, se pueden, ¿verdad?, multiplicar por constantes, etcétera. Y entonces, las matrices se pueden hacer. Vamos a ver que las matrices tienen estas propiedades. Se pueden sumar, se pueden restar. Yo puedo multiplicar una tabla por 2, ¿verdad? Calcular el doble de esa tabla. Entonces, es también usual, ¿verdad? Cuando se mezclan esas ideas de geometría vectorial, ¿verdad? Espacios vectoriales, de la física, etcétera, pues llamar a las columnas y las filas, pues, vectores filas, vectores columnas. Pero al final de cuentas es más, ¿verdad? Etiqueta que otra cosa, no tiene mucho contenido, tal vez, no sé, importante en este caso, ¿verdad? O sea, los vectores fila, pues son es una matriz, una lista de números que están acomodados todos en fila. Un vector columna es una lista de números que están acomodados todos uno encima de otro, ¿verdad? En una columna. Y bueno, la razón de que se le llame vectores, pues la vamos a ver tal vez más adelante. Va a tener más sentido más adelante. Pero de momento, pues, llamémosle nada más filas o columnas, nada más, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Profe, no sé si... ¿Mm? Perdón, es que yo leí hasta la parte de submatrices. No sé si lo de submatrices va a aparecer en el quiz de el que abre el Sub, miércoles. S- submatrices. Sí, que era cuando hacían operaciones con matrices y lo que hacían era dividirlo en submatrices. Entonces, por ejemplo, la partían, era una cuadrada de 4 por 4, sí, la partían en cuatro submatrices y la multiplicaban por otra cuadrada de 4 por 4 y ahí ya hacían operaciones combinadas con las submatrices. No sé si No, eso saldrá en este no, quiz. no. Lo que va a entrar es literalmente multiplicación y suma, ¿verdad? Ok, Sí, vamos, de hecho, no, esa parte tal vez yo no sé muy bien a qué se refiere, pero vamos, uno tal vez podría, ¿verdad?, interesarse únicamente, vamos, hacer un inventario de nada más aguacates y bananos. Entonces es como tener una subtabla, ¿verdad? Algo más pequeñito de la tabla grande. Pues no sé si eso si tendrá relación a lo que usted me comenta, pero bueno, uno siempre puede como fijarse nada más en la información que le importa. Entonces, si a mí únicamente me interesa saber o hacer un inventario de las compras asociadas a aguacates y bananos, pues me fijo en en una sección de la tabla, y bueno, a eso le podríamos llamar una submatriz, ¿verdad? No sé si a eso se refiere. Este, sí, profe, por ahí iba. Es que era, como le decía, eran dos matrices y ellos decían que para que el proceso fuera más rápido o tipo más fácil de entender y evitar errores, ujú. usted las dividía en, la grande la dividía en cuatro partes y, por ejemplo, esas partes lo multiplicaba por las de la otra. Pero creo que más bien me hago mucho enredo al decirlo, tipo leyendo ya es más fácil de Sí, entender. de momento, digamos en toda la matriz, ¿verdad? No nos falta. Juan Yariel, adelante. Bueno, entonces, para resumir esa matriz, yo lo puedo decir como que A por X es igual a B, donde A va a ser como los datos de los clientes y X va a ser el precio del banano, aguacate, carambola y B va a ser el total.
Sí, ¿verdad? Tal vez, bueno, tal vez lo iba a hacer después, pero creo que es un buen momento para hacerlo, ¿verdad? Empecemos por diferenciar, ¿verdad? Porque ya dijimos que era distinto. Esta matriz, digamos, de consumo es independiente de la lista de precios, ¿verdad? Inclusive el precio podría cambiar de uno para otro. Entonces, creo que es un buen momento, ¿verdad? Voy a llamar a esto voy a llamarlo, a toda esa matriz, ¿verdad? A esa lista, la voy a llamar A, ¿verdad? A la lista de precios, ¿cómo le puedo llamar? Llamémosle a la lista de precios, ¿cómo le podemos llamar? P por precios, ¿verdad? Entonces, vea que yo podría pensar en la forma de calcular la columna de totales, como un proceso de multiplicación, donde esta operación se define como decimos, ¿verdad? Primero con primero y sumo. Segundo con segundo y sumo. Tercero con tercero y sumo. Ahora, dado que el resultado, noten que del lado derecho la columna de totales es una columna, digamos, cuya información, digamos, está en colones. La lista de precios que estoy llamando P también es una lista, por decirlo así, que sus unidades son colones. Entonces, como para mantener que los físicos dirían mantener unidades, es raro como que esta lista esté en fila y este resultado esté en columna. No es como la cosa más rara del mundo, pero tal vez para unificar, digamos, las unidades, si tal vez tiene sentido, sería más natural de pensar en la lista de precios como una columna de precios, ¿verdad? No sé si tal vez, más o menos, digamos, ven la razón por la cual tendría más sentido haber escrito esta lista no como una lista horizontal, sino como una lista vertical. Entonces, tal vez nada más voy a reescribir, ¿verdad? No tiene mucha importancia, pero voy a volver a hacer la tabla de la izquierda. De hecho, no simplemente la voy a copiar y pegar, ¿verdad? Voy a copiar esta, ¿verdad? La pego acá. Esa es la columna, la matriz que contiene, pues la pegué con una, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad? Esa es la columna, esa es la matriz. Voy a aquí artificialmente ponerle unos paréntesis, que es como hemos utilizado actualmente las matrices. Y ahora la columna, la lista de precios, la voy a colocar aquí afuera, ¿verdad? 1000, entonces 100, ¿verdad? 1000, 50 y 700. ¿Por qué la estoy colocando vertical y no horizontal? Pues por pura convención, ¿verdad? Simplemente quiero que lo que aparezca en mi lista vertical sea, digamos, lo que está en unidades de colones, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, aquí me va a quedar, no voy a copiar la fórmula, simplemente voy a copiar los datos. Tengo que pegar solamente el número, ¿verdad? Entonces, noten que esta operación que uno está acostumbrado, ¿cómo se llama? Valores, nada más. Esta operación que es natural en cierto sentido, ¿verdad? Si usted quiere calcular el costo de cierta compra para distintas personas, ¿verdad? Si fuera solamente para una persona, pues simplemente lo multiplica, lo suma y ya. Pero si usted quiere dar un registro tabulado en donde aparezca, que de un lado aparezca las cantidades, digamos, de producto, y en otro aparezcan los precios, y obtenga como resultado el total, ya que si usted lo lee en fila, cada fila, en la multiplicación que hicimos del lado izquierdo, en la primera fila se encuentra el total del cliente 1, ¿verdad? En la segunda fila se encuentra el total del cliente 2, y en la fila 3 se encuentra el total del cliente 3. Entonces, esta operación que estamos definiendo acá, yo lo podría pensar
como una operación de producto entre tablas. Estoy definiendo una forma de representar una operación, digamos, la represento con el por o con el símbolo de multiplicación, porque básicamente es una multiplicación, ¿verdad? Cuando usted calcula el precio, ¿verdad? Usted tiene que multiplicar posición por posición. Entonces, es como una generalización de la multiplicación, solo que tengo distintos productos. Ve que si solamente me enfocara en un producto, si yo solamente quiero calcular el costo de comprar aguacates, pues hago 3 por 1000. Es literalmente un producto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el costo? ¿Cuánto me cuesta a mí 3 aguacates? Multiplico el primero por el primero. ¿Cuánto es el costo de comprar un aguacate para el cliente 2? Primero por primero. Entonces, noten que la multiplicación sí sería multiplicación si únicamente tengo una columna. Si yo me fijo únicamente en una columna a la vez, realmente lo que estaría definiendo es la multiplicación usual a la que estamos acostumbrados usualmente, ¿verdad? Entonces, lo que estamos definiendo es una multiplicación entre tablas, es decir, esto me permite, en cierta forma, definir una multiplicación matricial. Entonces, rápidamente, ¿cómo se define? Si tuviésemos otra, ¿cómo se define el producto de dos tablas? ¿Cómo se define el producto de dos matrices? Bueno, exactamente como lo acabamos de hacer acá. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Algo que yo usualmente hago, eso de nuevo es algo, como dicen allá, muy señor, ¿verdad? Es que yo usualmente digo, bueno, pues puchica, la fruta, la verdura está carísima. Digamos que esta fila son los precios del palí. No sé, digamos que eso es lo que me costaría a mí, o a estos 3 clientes, ¿verdad? 1000 pesos un aguacate, 50 un banano, 700 una carambola, si yo los voy a comprar al palí. Pero a veces a mí me interesa, es algo que yo hago muy a menudo, comparar cuánto me costaría lo mismo en otro supermercado. No sé, bueno, los que tienen que sacar, ¿verdad? Los que tienen que hacer un presupuesto, ¿verdad? Para ver si les alcanza la plata al fin de mes, es algo que hacen, como yo hago mucho, ¿verdad? Es comparar cuánto pagaría en otro supermercado. Y es que usualmente los precios varían de un supermercado a otro. Tal vez los aguacates están más baratos en otra parte, pero las carambolas están carísimas en esa misma parte. Entonces, no es como trivial saber, ¿verdad? No es trivial, no es obvio saber cuál lugar es más barato para la misma compra. Entonces, uno podría, vamos a ver si lo puedo hacer acá, digamos, aquí yo podría, voy a insertar una fila, digamos, debajo. Yo podría decir, ¿cuánto me costaría la misma compra, pero con distintos precios? Entonces, la forma que yo lo pienso es, ¿cuánto me costaría no sé, en el automercado? No sé si me fui muy caro, ¿verdad? Pero no importa, digamos que los aguacates en el automercado están en promoción, ¿verdad? Tenían 30% de descuento los aguacates. 30% de 700, de 1000, digamos, me quedaría el aguacate en 700. Entonces, voy a hacer otra lista para ver cuánto me costaría la misma cantidad de producto, pero en otro lugar. Entonces, digamos que el aguacate, por ser miércoles, los miércoles son día de feria en el auto, y entonces está más barato que lo que cuesta en el palí. Los bananos, pues yo siempre los he comprado a 70 colones en el automercado, ahora son más caros, 20 pesos más caros, y la carambola, pues estaba muy parecida, estaba a 710. Entonces, algo que yo hago mucho es comparar el total si realizara la misma compra en distintos lugares. Entonces, si yo quiero hacer el mismo ejercicio, pues la forma en que yo tabulo esta información es que ahora tengo dos tablas. Voy a tener un total para palí y un total para el auto, ¿verdad? Más o menos, no sé, ¿dónde van ustedes? Entonces, si yo quiero hacer exactamente el mismo ejercicio, pero ahora con dos
supermercados distintos, ocupo dos columnas de precios, ¿verdad? Una para el primer supermercado y otra para el segundo supermercado. ¿Cómo calculo el precio, el total, que pagaría por la misma compra? ¿Verdad? Aquí es importante que estamos utilizando la misma cantidad de producto, pero lo que estoy variando es el precio. Entonces, haría exactamente lo mismo. Voy multiplicando primero por primero y sumo, ¿verdad?, el precio de un banano por la cantidad de bananos, la cantidad de carambolas por el precio de la carambola, así sucesivamente, y sumo, eso me va a dar el total que tengo que pagar. Bueno, entonces sería, de acuerdo al mismo análisis que acabamos de hacer, sería el precio de, por ejemplo, 3 aguacates multiplicados por lo que cuesta un aguacate en ese supermercado. Voy a aprovechar, voy de una vez a fijar el precio. Lo estoy fijando porque el precio no cambia, digamos. Es lo mismo para el cliente 1, para el cliente 2, que para el cliente 3, ¿verdad? Entonces, a eso le tengo que sumar y la cantidad de bananos, que en este caso eran 6, multiplicado por el precio de lo que cuesta un banano en el automercado. Entonces aquí me quedaría, lo fijo, porque es el mismo precio para las 3 personas, más la cantidad de carambolas multiplicado por el precio de las carambolas. Por el precio de una carambola, ¿verdad? Y lo voy a fijar de nuevo porque ese precio es el mismo para las 3 personas. Entonces, cuando copio la misma fórmula en los 3, cuando fijo la fórmula para las personas, obtengo estos precios. Entonces, de nuevo, aquí digamos, cometí, digamos, para hacerlo en forma de, digamos, para respetar la forma que tenía anteriormente, pues escribí los precios de nuevo como filas, solo que de nuevo, los precios realmente tienen una naturaleza distinta a la información de estas filas. Entonces, sería más natural a la hora de representar esto, separarlo, por ejemplo, en dos tipos de tabla. Entonces, tengo una tabla que sería simplemente la tabla de objetos, de cantidades, 3, 6, 5, 1, 5, 1, 6, 12, 10. Esta tabla es distinta en naturaleza a la información que contienen estas filas. Entonces, para diferenciar esa naturaleza distinta, pues voy a escribir los precios en columnas. Voy a hacer una tabla de precios. Entonces, una para el palí y otra para el automercado. Tengo dos distintas listas de precios, una para cada supermercado. Entonces, en este caso tengo 1000, 70 y, no, perdón, 50 era, ¿verdad? 50 y 700, ¿verdad? Esta es la columna de precios del palí. De nuevo, la estoy separando porque en naturaleza es completamente distinta a la información que está codificada o, digamos, resumida en la tabla de la izquierda. Tienen naturalezas distintas. Entonces, del lado izquierdo, las filas me dicen la cantidad de objetos que compraron cada una de estas 3 personas. Pero los precios los pongo aparte y los pongo como columnas para denotar esa diferencia en naturaleza. Bueno, entonces aquí tendríamos el precio de un aguacate. Vea que yo sé, como digamos, las columnas corresponden a los aguacates, bananos y carambolas. Entonces, si respeto ese mismo orden, ¿verdad? Entonces, de primero coloco el precio del primer objeto, 700. De segundo coloco el precio del segundo objeto, en este caso los bananos. Y de tercero coloco el precio de cada uno de esos, de cada una carambola, ¿verdad?, que se ubican en la tercera posición de mi tabla. Entonces, este producto me va a poder dar lo que yo tendría que pagar en cada uno de los supermercados. Esto me va a dar una columna de precios. De nuevo, esto tiene como unidades de colones y eso también tiene unidades de colones. Entonces, esto me va a dar me tendría que dar dos columnas, una columna para el palí y una columna para el automercado. En la primera columna, pues tenemos 6.800, 1.950 y 12.600. Entonces, esta columna me está dando el total, lo que yo pagaría por esta compra en el palí, que el palí es la primera lista que estoy escribiendo. Entonces, noten cómo
para que todo esto tenga sentido y un orden, tengo que respetar la forma en que yo acomodé la información. La primera lista, es decir, la primera columna, corresponde al palí. Entonces, la primera columna corresponde al total en colones que tengo que pagar por esta compra. ¿Verdad? La compra de multiplicar cada uno de estos elementos por la columna de precios correspondiente. En esta segunda columna, pues aquí me quedaría 6.070, 1.760 y 11.440. Entonces, ven la moraleja, ¿verdad? Si usted va a comprar muchos aguacates, sería mejor ir al automercado, ¿verdad? Ok. Entonces, vea que esto es, digamos, aquí estoy simplemente haciendo el mismo ejercicio que ustedes harían, por ejemplo, pero con dos distintos supermercados, ¿verdad? Si quisiéramos incluir un tercer supermercado, digamos, el más por menos, y pues entonces tendría que incluir una tercer columna de precios, y eso me va a dar como resultado una tercer columna de totales. Y, ¿verdad? Y si quiero hacerlo con 4 supermercados, con 5 supermercados, con 6 supermercados, pues lo que tengo que hacer es aumentar la cantidad de columnas, y eso me va a aumentar la cantidad de columnas de colones, ¿verdad? De precios totales. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Pero claro. Ok. Entonces, ¿verdad? Entonces yo podría seguir, digamos, ¿verdad? Para pura curiosidad, cuánto cuesta en el más por menos, cuánto cuesta en el maxi palí, cuánto cuesta, y eso lo que va a hacer simplemente es crear una, digamos, definir, digamos, de forma casi que empírica, lo que yo quiero representar por un producto entre tablas. Entonces, noten que una vez que yo escribo y, digamos, tomo la decisión de que voy a seguir escribiendo como columnas los precios, el producto, digamos, si tuviésemos, voy a crear una, déjenme como aquí, vamos a, ok, es que no me puedo mover sin que, esto está fijo, ¿verdad? Lo que acaba de escribir en lápiz está fijo. Entonces, vamos a ver cómo lo hago. Si yo quisiera, tal vez, ¿verdad? Voy a incluirlo aquí, tal vez en otro color, ¿verdad? Para que note. Si yo quiero incluir un cliente 4, ¿verdad? Porque entonces ya el negocio está muy bien y entonces ahora en vez de 3 personas que venían todas las semanas, viene una más, tengo 4 clientes. Entonces, si yo quisiera incluir una cliente más, pues lo que tengo que incluir es una fila más a la cantidad, a la tabla, a la matriz de inventario, ¿verdad? A la matriz de producto, ¿verdad? Entonces, si yo quiero incluir un cliente 4, entonces digamos, de que incluyo, ¿verdad? Compró 3 aguacates, 2 bananos, solamente 2 carambolas, ¿verdad? Entonces, yo podría incluir la cantidad de filas que yo quiera. ¿En qué va a cambiar el producto? Y que ahora, ¿verdad? Ahora la cantidad, digamos, de totales va a cambiar, porque voy a tener un nuevo total para la persona número 4, un nuevo total para la persona número 5 y un nuevo total para la persona número 6. Entonces, vea que yo a esta multiplicación, yo le podría, si quisiera, ¿verdad? Aumentar la cantidad de filas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que va a aumentar, entonces, es simplemente en la tabla de totales, pues va a añadir una fila por cada cliente, ¿verdad? Del lado izquierdo, cada fila representa un cliente y el lado derecho, cada fila representa el total que pagaría cada cliente. Entonces, si aumento la lista en 3 clientes, pues tengo que aumentar lo que pagaría cada uno de esos clientes. Si yo quiero, por ejemplo, hagamos ¿cuánto pagaría el cliente 3? Hagámoslo manualmente. ¿Cuánto pagaría el cliente 3 en el automercado? Si a mí únicamente me interesa la información de cuánto pagaría el cliente 3 en el automercado, ¿dónde estaría esa información? Primero que todo, voy a borrar otra vez esto acá. ¿Dónde estaría esa información en la tabla de precios? Segunda columna, tercera posición. Segunda columna. No, ¿cómo es? Perdón, aquí creo que todo, es que aquí puse C3, pero era C4, ¿verdad? Porque ya tengo 3, 1, 2, 3, estoy añadiendo un cuarto cliente, entonces
esta fila está en la cuarta fila. Entonces, si yo quiero averiguar, digamos que a mí me interesa únicamente saber cuánto pagaría esta persona con esta compra, pero no me interesa cuánto pagó en el automercado. En esta tabla, ¿dónde aparecería esa información? No sé, ¿lo dijiste correcto la pasada? En la cuarta fila, segunda columna. En la cuarta fila, ¿por qué? Porque la cuarta fila es la fila del cliente 4. Y si solamente me interesa el auto, pues el auto es la segunda columna. Entonces, en esta posición de mi tabla es donde aparecería el total que pagaría este cliente 4 comprando en el automercado. ¿Y cómo calculo yo ese dato si ya tengo la tabla hecha? Simplemente hago la multiplicación. ¿De qué? Bueno, también en otro color que se note la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo relleno yo esta posición? Y hago primero por primero, ¿verdad? Esto me va a dar el total en aguacates, más segundo por segundo, más tercero por tercero. Y la suma de esas tres cantidades de este producto es lo que va a ir en esta posición. En este caso, ¿cuánto sería? Y sería 3 multiplicado por 700 más 2 multiplicado por 70 más, se me acaba el campo, 2 multiplicado por 710. En este caso, ustedes me ayudan con la multiplicación. 3 por 7, 21, 2100, 2660. 2600, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, vea que si yo quiero... 3660. ¿Cuánto, perdón? 3660. 3660. Entonces, noten que si a mí me interesa únicamente saber cuánto es el cliente 4 que pagó en el automercado, en el supermercado 2, pues esa información la encuentro en la posición 4.2, ¿verdad? En la posición que se refiere a el cliente 4 respecto del supermercado número 2. ¿Cómo obtengo ese total? Y exactamente igual que de todos, ¿verdad? Hago primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero, y la suma de esa multiplicación la coloco en la posición que codifica ese total, ¿verdad? Es posición 4, columna 2. ¿Por qué? De nuevo, porque la información del cliente 4 se ubica en la fila 4 de la tabla de inventario y los precios del automercado se ubican en la columna 2 de precios. Por lo tanto, en esa misma posición se va a ubicar el total para esa persona en ese supermercado. Bueno, yo quisiera entonces ahora, de nuevo, ¿verdad? Si yo quiero aumentar el estudio a un tercer supermercado, pues lo mismo va a ocurrir, ¿verdad? Si yo quiero saber cuánto, hagámoslo en otro color, si yo quiero saber cuánto paga el cliente 2, si yo quiero saber cuánto paga el cliente 2 en el más por menos, esa información, ¿dónde va a estar? Esa información va a estar, y el cliente 2 tiene que estar en la segunda fila, y el más por menos estaría en la tercera columna. Entonces, en esa posición, acá, es donde se ubica el total que pagaría el cliente 2 comprando en el más por menos. ¿Y cómo calculo ese precio? Exactamente igual que en todo, ¿verdad? La primera cantidad por el precio de esa cantidad, más la segunda cantidad multiplicado por el precio de esa cantidad, más la cantidad del tercer producto multiplicado por el precio del tercer producto. Entonces, ¿verdad? Lo que quiero, ¿verdad? Tal vez ejemplificar con este ejemplo es que multiplicar tablas, multiplicar matrices, es algo a lo cual hemos hecho toda nuestra vida. Usualmente, pues uno tal vez no hace tantas comparaciones, ¿verdad? Únicamente hace una columna, ¿verdad? Entonces, multiplicar una tabla por una columna, una matriz, una columna, es algo que hemos hecho toda nuestra vida, ¿verdad? Para sacar promedios, inclusive, ¿verdad? Para sacar cuántas notas. Pero si usted quiere hacer el ejercicio con distintas columnas, pues lo que tienen que hacer entonces es repetir ese proceso columna por columna. Entonces, esto me da una forma de definir una multiplicación entre tablas, matrices, con matrices, ¿verdad? Note que ahora, después de añadirle más filas y añadirle más columnas, lo que estoy definiendo realmente es cómo multiplicar dos matrices, dos tablas.
independientemente de cuántas columnas, cuántas filas tenga. Algo muy importante a la hora de hacer este ejemplo es que, por ejemplo, yo no podría, ¿verdad? Yo no podría, voy a limpiar un poco este montón de tachaderos. No tendrían sentido, por ejemplo, vamos, añadir un cliente 5, ¿verdad? Un cliente 5 no tendría sentido, por ejemplo, que yo quisiera añadir información de un cliente 5, digamos, 2, 5, 1, 8. ¿Qué querría decir algo como eso? Si yo añado ahorita una fila a mi tabla de inventario y pongo esos 4 números, 2, 5, 1, 8, y yo quiero saber cuánto pagaría esa persona por esa compra. ¿Tiene sentido? ¿Podría saber yo cuánto paga el cliente 5 a partir de esa información que yo acabo de poner? Compró 2 aguacates, compró 5 bananos, compró una carambola, hice 8, ¿qué es? Nada más hasta cierto No se punto sabe. podríamos saber. Pero Pero en total no. Yo no podría saber el total si intento multiplicar una lista, una fila es un cliente, ¿verdad? Yo no podría saber cuánto es el total que pagaría el cliente 5 si no sé el precio del producto 4. Entonces, si yo tengo una lista, una fila, ¿verdad? De longitud 4, yo ocuparía una columna de tamaño 4, ¿verdad? Una columna de tamaño 4 significa que tengo el precio de 4 productos. Y así como está, no tiene sentido ni siquiera, ¿verdad? No tiene sentido porque no sé cuál es el precio de este cuarto producto. Yo voy a, para que eso tuviese sentido, yo tendría que tener aquí una columna más que me diga, digamos, la cantidad de dátiles, ¿verdad? Para seguir con las letras. Entonces, si yo no tengo una cuarta columna que se refiera a la cantidad de dátiles que usted compra y correspondiente precio, o sea que ahora mis columnas de precios tendrían altura 4, no tiene sentido hacer esta multiplicación. ¿Por qué digo todo esto? A la hora de multiplicar matrices, es muy importante el tamaño de las matrices. ¿Por qué? Porque como estamos multiplicando básicamente fila por columna, yo ocupo que el tamaño de la fila coincida con el tamaño de la columna, ¿verdad? De nuevo, pensemos que si yo añado antojadizamente una nueva fila, una nueva posición a esa fila, no sé cómo calcular el total porque no tengo el precio de los dátiles. Entonces, a no ser que tenga otra columna acá que sea la cantidad de dátiles que compra cada uno, aunado con tener una columna de tamaño 4, ¿verdad? Que tenga el precio de los 4 productos, no tendría sentido realizar este cálculo, ¿verdad? Este cálculo tiene sentido únicamente para cada persona compra 3 productos y conozco el precio de cada producto. Entonces, noten que para realizar esta definición que estamos intentando dar, es importante que la longitud de la fila del lado izquierdo, lo que es, en este caso, en este ejemplo concreto, digamos, como las filas de inventario, las filas de producto, tienen que coincidir con la longitud de la columna. ¿Por qué? Porque la longitud de la columna me da un precio por cada producto. Entonces tienen que ver uno por uno, ¿verdad? Yo multiplico el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Sin esa multiplicación hay un asunto, ¿y cómo calculo el precio de ese producto? ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Profe, en dado caso de que yo conozca el precio, bueno, ya los conocemos, el aguacate, banano, carambola, y conozca también el total, sí podría sacar el resultado de ese 8, digamos, de ese producto X que no sabemos cuál es. Sí, pero de nuevo, sí, usted tiene toda la razón, ¿verdad? Eso es que exista un precio para, digamos, un costo para ese producto. Pero eso quería decir que mi lista, digamos, eso que usted hace es muy interesante, ¿verdad? Una cosa es que yo no sepa cuánto cuesta. Eso es muy probable. Otra cosa es que no tenga un precio asignado. Si tiene un precio asignado, entonces la columna de precios
tiene que tener altura 4, independientemente de que yo sepa o no cuánto cuesta los dátiles, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, y lo que usted acaba de decir es muy importante, ¿verdad? No estoy diciendo que yo no sepa, eso no, no estoy diciendo que yo no sepa el precio de los dátiles, estoy diciendo que la tabla no tiene ni siquiera una posición asignada al precio de los dátiles. Entonces, ¿cómo calculo el total si ni siquiera hay, ¿verdad? Yo ocupo cuarto con cuarto, ¿verdad? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto. Que yo sepa cuánto cuestan los dátiles, ¿verdad? No quiere decir, no quiere decir que yo no sepa, no quiere decir que no tenga un precio. Pero tiene que tener un precio. Es decir, que si yo quiero realizar un cálculo del total para una compra que tenga 4 productos, ocupo una lista de 4 precios. Eso es lo que quiero, ¿verdad? Profe, se mutió. Profe, entonces, Ya. si en el quiz sale como así eso, de que falta un dato de precio, de total, de una vez puedo poner la solución que no tiene. Sí, bueno, sí. Para contestar la pregunta, no vendría un ejercicio donde se le pida calcular una multiplicación que no existe, ¿verdad? Esa tal vez es la respuesta más, ¿verdad? Lo que estoy intentando decir es que esta definición que estamos dando de una multiplicación entre tablas no es para cualquier 2 tablas. No sé si me explico. Para yo poder realizar satisfactoriamente la descripción que yo le acabo de dar de cómo multiplicar una tabla con otra, es importante que los tamaños de las filas sean iguales a los tamaños de las columnas. ¿Por qué? Porque yo hago primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, quinto con quinto, etc. Eso va a depender del tamaño de las tablas, pero tienen que estar emparejados. Si yo tengo una fila de longitud 7 y nada más una columna de tamaño 2, y entonces hago primero con primero, segundo con segundo, y el tercero con quién lo empato, el cuarto con quién lo empato, no tengo. Entonces, la multiplicación que estamos intentando definir no es para cualquier tabla, no es para cualquiera 2 tablas. Los tamaños tienen que coincidir de filas en una con columnas de otra. ¿Para qué? Para que yo los pueda emparejar. Entonces hago primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, cuarto con cuarto, los emparejo todos y ahora sumo. Así es como estamos definiendo la multiplicación matricial. ¿Sí? Entonces, la moraleja, que es lo que quiero, quiero resaltar, es que esta multiplicación, ¿verdad? Que de nuevo, es natural en cierto sentido, ¿verdad? Es algo que hemos hecho todas nuestras vidas, cuando calculamos el total de una compra, cuando calculamos la nota final de un curso, cuando hacemos cosa, ¿verdad? Entonces, esta multiplicación es como una extensión, una generalización de lo que uno usualmente haría para un supermercado, para el total en un supermercado, o el total de nota para un curso, ¿verdad? Porque usted podría hacer, ¿verdad? Si hacemos la analogía, usted podría hacer con esos mismos porcentajes, digamos, ¿cuál sería mi nota si la tarea 3 cambia porcentaje? Digamos, si las tareas cambian su valor. Entonces, yo podría ver, bueno, ustedes, yo les digo ahorita, las tareas tienen un valor variable. Entonces, usted tiene que escoger qué porcentaje le asigna a cada tarea y respecto de eso, usted entonces obtiene su nota final. Entonces, si ustedes quieren hacer si ustedes quieren hacer como una proyección, ¿verdad? Asignarle a la tarea 1 nada más un 1%, a la tarea 2 se va a asignar 5%, a la tarea 3, ¿verdad? Y después quieren hacer otro cambio, entonces tiene que hacer otra columna que refleje ese cambio. Entonces, este tipo de multiplicación que estamos definiendo, esa multiplicación que estamos definiendo es como una generación de lo que uno haría una vez. Una vez es hacerlo solamente para el palí. Cuando lo hicimos para el palí, realmente era un cálculo que hemos hecho toda nuestra vida. Así es como usted calcula un total. Pero si lo quiere hacer para distintos precios, es decir, para distintos supermercados, pues tiene que hacerlo repetidas veces, columna por cada una de las columnas. Y lo que estoy tratando, o quisiera, ¿verdad?, que quede claro, es que para que ese producto que estamos definiendo tenga sentido, el tamaño de las filas tiene que coincidir
con el tamaño de las columnas. ¿Por qué? Porque la forma en que lo estamos definiendo es emparejando primero con primero y multiplicando, segundo con segundo y multiplicando, tercero con tercero y multiplicando, y al final se suma para llegar al total. Entonces, eso me da una definición de una multiplicación matricial. Ahora, es tal vez un poco antojadizo o un poco circunstancial, ¿verdad? Porque estamos definiendo, en este caso, ¿verdad? Un producto para calcular un total, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta forma de definir la multiplicación tiene ciertas similitudes a la forma en que multiplicamos usualmente números naturales, números reales. Ok. ¿Alguna pregunta en este momento? Tal vez voy a aprovechar, voy a escribir acá, ¿verdad? En general, podemos definir una multiplicación. Una multiplicación, ¿verdad? Lo digo, digamos, utilizamos la palabra multiplicación porque de cierta forma estamos multiplicando dos listas, ¿verdad? Solo que al final sumamos para tener un total, pero la operación, digamos, la operación básica que estamos haciendo es la multiplicación, ¿verdad? La forma que usted calcula el total que tiene que pagar por un producto es multiplicando el precio por la cantidad. Entonces, en realidad, digamos, decir multiplicación, estamos usando la palabra multiplicación para, digamos, enfatizar esa operación que estamos realizando, ¿verdad? Es multiplicar posición por posición. Solo que al final tenemos que sumar para tener un total. Entonces, podemos definir una... Profe, Sí. es como, bueno, como en el quiz pasado salió una parte así, digamos, aparecía esa, nada más que no salía el precio del producto, salía el total. Correcto, ¿verdad? Ahorita vamos a volver a esto. Si usted conoce nada más el total, ¿verdad? Pensé, usted podría, si usted sabe el total, pero usted tacha todo esto y, digamos, asuma que no, de hecho, si yo le doy los totales, vamos a tachar esto que no se vea, sí se ve, no importa. Si yo tacho los totales, no quiere decir que los precios no existan, o sea, los precios son lo que son, solo que yo no lo sé, claro. Eso pasa cuando usted va al súper y no se fija. Entonces, usted va al súper y agarró 3 aguacates, entonces no se fijó, ¿verdad? Agarró 6 bananos y agarró, los echó a la canasta, usted va y paga. La cajera o el cajero le dice, son 6,070. Eso no quiere decir que usted no se haya fijado, no quiere decir que los productos no tuviesen un precio fijo. Pero entonces eso quiere decir que si yo tacho la lista de precios, ¿verdad? Eso quiere decir que 3 personas fueron a comprar sin fijarse en los precios. Pero no quiere decir que los precios no existan, ¿verdad? Que no quiere decir que el precio no era fijo para las 3 personas. Entonces yo podría pensar en esto como un problema, digamos, un sistema de ecuaciones. ¿Cuánto cuesta un aguacate? ¿Cómo hago para saber el precio del aguacate si lo que conozco es el total que pagué por toda la compra? ¿Cómo sé cuánto cuesta un banano si únicamente sé el total de la persona, del cliente 2? ¿Cómo sé cuánto cuesta una carambola si únicamente sé el total que pagó el cliente 3? Entonces, esta multiplicación matricial, ¿verdad? De nuevo, lo que estamos definiendo al calcular un total es un producto entre filas y columnas, ¿verdad? Un producto entre inventario o cantidad de producto comprado con lista de precios. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales que sería pensar en que yo no conozco los precios originales y son incógnitas, ¿verdad? Está íntimamente relacionado con la multiplicación matricial. Entonces, eso es lo que queremos, de hecho, explotar más adelante, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones lineales, como que estaba en la tarea, es básicamente un producto entre dos tablas. Una tabla es digamos, lo que usted conoce, es cuánto compró de cada cosa, por una columna de incógnitas. ¿Cuánto cuesta el aguacate? ¿Cuánto cuesta el banano? ¿Y cuánto cuesta la carambola? Entonces, si el producto, si usted conoce el resultado, y usted lo que quiere saber es el precio, pues básicamente, si lo obtuvo multiplicando,
intuitivamente la incógnita, la lista de precios, la debería obtener dividiendo. Entonces, vamos a explotar grandemente que un sistema de ecuaciones lineales realmente es una multiplicación entre matrices. ¿Cuál? Esta multiplicación que estamos estudiando, que estamos tratando de definir. Y bueno, de hecho, va a ser muy importante, va a ser muy útil, porque entonces, si entendemos cómo se multiplica, entendemos cómo se divide, entonces podemos resolver sistemas de ecuaciones lineales algebraicamente, ¿verdad? Una operación como es la multiplicación, yo la puedo invertir algebraicamente. ¿Qué quiere decir? Dividir. Entonces, si yo logro dividir, entonces yo puedo resolver el sistema de ecuaciones lineales que ustedes resolvieron una tarea de forma algebraica. Digamos, digo algebraica porque estamos utilizando la operación de multiplicación, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con resolverlo algebraicamente. Pero sí, ¿verdad? Es una muy buena observación, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, podemos definir una multiplicación entre dos matrices. Voy a llamar la matriz A y B. Pero para poder realizar la multiplicación, que voy a llamar A multiplicado por B, de nuevo aquí estoy utilizando una notación que estamos acostumbrados a utilizar a la hora de multiplicar números, ¿verdad? Es el punto, el por, ¿verdad? Una X, si quisieran pueden poner una X, un por, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Si yo tengo mi matriz A, que pensemos que es mi lista de inventar, digamos, la cantidad de producto, y tengo mi columna, mi matriz de precios, ¿verdad? Entonces, esa matriz son columnas, ¿verdad? Columnas de precios para cada uno de los supermercados. Entonces, yo puedo multiplicar esas dos matrices siempre y cuando la longitud de las filas de la matriz de la izquierda A sea la misma que la longitud de las columnas de la matriz B, ¿verdad? Porque yo ocupo hacer primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, y digamos último con último, ¿verdad? Entonces, yo ocupo que las filas de la matriz que está, de la tabla, que está a la izquierda, tenga la misma longitud, ¿verdad? El mismo largo, que la altura, ¿verdad? La misma cantidad la misma longitud, que las columnas de la matriz de la derecha. Es decir, noten que la longitud de una fila es la cantidad de columnas, ¿verdad? Esta matriz, así como la estoy dibujando, tiene 4 columnas. ¿Por qué? Porque la longitud de la fila es 4. Entonces, cuando la cantidad o el número, cuando el número de columnas de A es igual ¿a qué? A la altura de cada columna de B. Bueno, pero ¿qué es la altura de una columna? Es la cantidad de filas, ¿verdad? Entonces es igual a el número de filas de la matriz B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo se define esa multiplicación? Se define exactamente como lo acabamos de ver, ¿verdad? Es como calcular un total, ¿verdad? Usted multiplica el costo de la cantidad que compró de un producto por el precio de un producto. Del segundo con el segundo. Y al final suma. Entonces, no es que la fórmula es bastante odiosa, ¿verdad? Como usualmente, si ustedes ven en el libro de texto, pues hay que incluir subíndices y sumatorias, pero es un total que se obtiene al emparejar, primero con primero, segundo con segundo, multiplicarlos, ¿verdad? Es una multiplicación y luego sumar, ¿verdad? La parte de sumar es esa parte de tomar el total en el costo, en el precio de una compra. Entonces, lo que es importante es que para que tenga sentido esa descripción,
que estoy dando, es importante que el largo de las filas de la matriz A sea igual al alto de las columnas de la matriz B. Hagamos tal vez un ejemplo para que veamos, para que nos quede tal vez un poco claro. Voy a crear aquí una pequeña pizarra para hacer un ejemplo, tal vez con números, ¿verdad? Para que no quede todo esto en la teoría. Vamos a escribir en color blanco. Entonces, por ejemplo, utilizando esta misma idea, yo tengo, vamos, agarramos una matriz que tenga, no sé, voy aquí, ustedes, bueno, 1, 5, 7, 8, 14, 13, 1, menos 5, ¿verdad? Note que bueno, hasta el momento hemos utilizado únicamente números positivos, porque estamos pensando en 3 bananos, no tiene como mucho sentido decir menos 3 bananos, a no ser que le den vuelta en bananos a uno. Pero en general, ¿verdad? Las tablas tienen información numérica que podría ser negativa, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que en nuestras matrices, realizar productos de matrices, o matrices en general, con entrada negativa. O sea, puede ser un pi, ¿verdad? Una raíz de 2, etcétera, dependiendo del contexto en que estamos trabajando. Y la quiero multiplicar por una matriz que, para que tenga sentido, ¿de qué tamaño tendría que ser? Tendría que tener 4 columnas. Tendría que tener... Tipo para... 4 sí, filas. columnas. Es que Tendría que tener 4 filas, ¿verdad? Filas no son las horizontales, profe. Sí, filas son horizontales. Tiene que tener 4 filas. Oh, ¿Verdad? Porque empecemos a escribirla, empecemos. Aquí voy a inventar 3, menos 1, 8, 7. Vea que cuando yo vaya a hacer el producto de estas dos matrices, yo lo que voy a hacer es el primero, con el primero, o sea, fila por columna. Entonces, ocupo que esta longitud sea lo mismo que esta altura. Entonces, ocupo que tenga 4 filas, ¿verdad? 4 filas. ¿Verdad? En realidad, no importa la cantidad de columnas. Una vez que usted tiene la cantidad apropiada, una vez que usted tiene la altura apropiada, realmente no importa cuántas columnas tiene. Eso es equivalente a pensarlo, ¿verdad? Yo puedo tener el palí, el automercado, el maxi palí, el más por menos, el mega super. La cantidad de columnas no es importante. Lo que es importante es que coincida la longitud con la altura. Entonces aquí yo podría tener, ¿verdad? 3, 8, bueno, no sé, tengo poca imaginación. 1, 5, menos 3. Y en realidad podría tener otras si quiero, ¿verdad? Dejémoslo así, ¿verdad? Únicamente tengo dos columnas. Lo importante es que las columnas tienen la misma altura que las filas. Entonces, ¿cómo hago este producto? Tal vez antes de hacer el producto, ¿de qué tamaño va a ser esta tabla? Tengo básicamente 2 clientes, cliente 1 y cliente 2, y tengo 2 supermercados. ¿Perdón? 2 por 4. 2 por 4. 2 por 4. Así como está, sería, tengo, ¿verdad? No es 2 por 2. Es 2 por 2, ¿verdad? Porque tengo 2 clientes, ¿verdad? De nuevo, en la izquierda, lo que me interesa es las filas. Entonces tengo únicamente 2 clientes. Y tengo 2 supermercados. Entonces, ¿qué es lo que voy a calcular al realizar este producto? Voy a calcular cuánto pagaría cada cliente en cada supermercado. Entonces voy a tener lo que pagaría el cliente 1 en el supermercado 1 y el cliente 2 en el supermercado 1. ¿Cuánto pagaría el cliente 1 en el supermercado 2 y cuánto pagaría el cliente 2 en el supermercado 2? Nota que el total, la tabla de totales va a ser únicamente 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces ahora sí, calculémosla. Perdón, voy a borrar los puntos. Ya sabemos que el resultado va a ser una tabla 2 por 2. ¿Cuál va a ser el resultado? Bueno, aquí ya, vea que note, aquí este cálculo
no es ni tan interesante, ¿verdad? Simplemente es hacer el producto, vamos a hacerlo con colores. Se me perdió aquí está. Voy a utilizar otro color, por ejemplo, el verde. Entonces, en la posición 1.1, la posición 1.1 es lo que paga el cliente 1 en el supermercado 1. O sea, que ese total para esa persona, y lo puedo calcular ahora sí, ¿cuánto sería? Voy a escribirlo. Compró 1 que costaba 3, más, lo tengo que sumar, tengo que calcular el total, más, compró 5 que costaban -1, ¿verdad? Le están pagando muy bien para que compre. Más 5 multiplicado por -1, más 7 multiplicado por 8, más 8 multiplicado por 7. ¿Okay? Y este número, ¿qué cuánto sería? 3 menos 5 es -2. Y esto 56 más 56 es 112. 112, esto es... ¿cuánto dije? 112 menos 110, menos 110, ¿verdad? Entonces, en la posición 1.1, voy a como separarlo así para que ustedes vean ¿verdad? Tengo en la posición 101 iría este cálculo, ¿verdad? Ese cálculo que es 110. ¿Cuánto iría en la posición 2.2? En la posición que me dice cuánto pagó el cliente 2 en el segundo supermercado. Y agarro y multiplico las cantidades que consumió el cliente 2, verde, en azul, ¿verdad? El cliente 2 en el supermercado 2, ¿verdad? Sería, aquí, ¿verdad? 14 por 8, esto es un 8, ¿verdad? 14 por 8, 13 por 1, más 1 por 5, menos 5 por menos 3. Y este número es lo que iría en esta posición de la tabla. La posición 2.2 de esta tabla me dice cuánto compró el cliente 2, cuánto pagó el cliente 2 en el supermercado 2. Entonces, en esa posición obtenemos este número que está acá. Y así, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Es que aquí, disculpen la vagancia, ¿verdad? Pero en cada posición, ¿qué es lo que voy a calcular? Y el producto de la fila con la columna correspondiente, ¿verdad? Entonces, si hago esta fila multiplicado por esta columna, voy a calcular la información del cliente 2 en el supermercado 1, o sea, lo que va en esta posición. Lo que iba en esta posición, ¿verdad? 14 por 3, 13 menos 1, 1 por 8, menos 5 por 7. Entonces, esta multiplicación que estamos haciendo me permite llevar a cabo esta suma, esta multiplicación / suma, que, ¿verdad? Lo podemos interpretar siempre o muy a menudo como un total, ¿verdad? Como un total de un precio, ¿verdad? Note que yo no podría, no, perdón. No, en este caso sí, ¿verdad? Note que el producto B por A está definido también. ¿De qué tamaño sería? Si ahora multiplico la B, pero pienso que la B es ahora la matriz, la tabla de, digamos, del inventario, la cantidad de producto. Entonces, si yo ahora pongo la B al lado izquierdo, entonces cada una de estas filas representa 4 clientes. Y la A, ¿verdad? La A, lo que está a la derecha, es la tabla de precios. Eso quiere decir que cada una de estas columnas representaría un supermercado distinto. Entonces, ¿de qué tamaño sería esta tabla? Si hago B por A, esto sería de tamaño 4 por 4. Vamos a ver, tengo 4 filas, 4 clientes y 4 supermercados, ¿correcto? 4 por 4. Entonces, esta observación es muy importante. La multiplicación, como la estamos definiendo entre tablas, entre matrices, no cumple con algo que estamos acostumbrados en los números reales, ¿verdad? En los números reales, el orden de los factores no altera el producto.
Pero vea que, que en este orden obtenemos una matriz 2x2. Y en este otro orden obtenemos una matriz de otro tamaño. En particular, van a ser distintas. Eso es algo muy, digamos, muy importante y hay que tener cuidado, ¿verdad? Voy a escribirlo, ¿verdad? Voy a escribir aquí, ¿no? Encima. Tengan cuidado con esto, ¿verdad? Esto es sumamente importante, ¿verdad? Atención. La multiplicación matricial que estamos definiendo, la multiplicación matricial no cumple con una propiedad que estamos acostumbrados en números reales, que se llama la conmutatividad, ¿verdad? La famosa frase de el orden de los factores no altera el producto es falso para esta operación que estamos definiendo. No cumple con la conmutatividad. Es decir, que A multiplicado por B, casi siempre, ¿verdad? En general, va a ser distinto a multiplicarlo en el otro orden, ¿verdad? Inclusive, es bastante probable, que el producto no esté ni siquiera definido, ¿verdad? Es probable que el producto, un punto, ¿verdad? Que el producto no esté definido en ambos sentidos. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Cuando hicimos la definición de este producto, lo que aparece a la izquierda es lo que me da las filas. Y lo que aparece a la derecha me da las columnas. Y para que este producto tenga sentido, el largo de una tiene que estar, tiene que ser el mismo que el alto de la otra. Si usted le da vuelta y calcula esto, es muy probable que el largo de B no coincida con el alto de A. ¿Verdad? A ver si hacemos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, voy a hacer A igual, no sé, hagamos 1, 2, 3, 4. Y yo le puedo multiplicar a esta, la puedo multiplicar, digamos, por una columna. Creo que ocupo para multiplicarla por B, que el largo de la fila sea el mismo que el alto. Entonces, 3, 4, 5, 6. ¿No? Entonces, note que A por B, para este ejemplo que estoy dando acá, es una matriz de ¿qué tamaño? De tamaño tengo 2 clientes y tengo un supermercado. O sea que me va a dar el total únicamente, o sea, es de tamaño, tengo 2 filas, una por cada cliente, y tengo el total de un supermercado. O sea, es de tamaño 2 por 1. ¿Y qué pueden decir ustedes acerca de B por A? Si yo le doy vuelta a la multiplicación, ahora el B va a ser, digamos, la cantidad de producto. Entonces, perdón, la cantidad de los clientes, la cantidad de clientes, ¿verdad? Entonces, tengo 2 clientes. Tengo 2 clientes que compraron únicamente un producto, pero tengo el precio de 2 cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Compré una cosa, digamos, ya sea, nada más compré bananos, pero para calcular el total, me están dando el precio de los bananos y de los aguacates. ¿Qué significa eso? No tiene sentido, ¿verdad? Este producto ni siquiera está definido, ¿verdad? No está definido. No tiene sentido, ¿verdad? Porque el largo, que en este caso el largo es 1, no coincide con el alto, que en este caso es 2. Entonces, el producto usualmente va a ser distinto, aún si se puede hacer, ¿verdad? En el ejemplo anterior sí se podía hacer A por B y B por A, pero daban matrices completamente distintas. El tamaño era distinto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la multiplicación matricial no cumple
con una propiedad a la cual estamos acostumbrados, ¿verdad? Nosotros en los números reales estamos acostumbrados siempre a que el orden de los factores no altere el producto. Bueno, para matrices, para tablas, que estamos estudiando ahorita, es muy importante el orden. ¿Por qué? Porque lo que usted ponga a la izquierda le va a dar las filas, y lo que ponga a la derecha le va a dar la altura. Y es muy probable que si usted le da cambia el orden, pues ya no calcen, ¿verdad? Si usted cambia, ya no tiene por qué calzar. Y aún si calzaran, pues es fácil ver que ese producto no va a ser, hagamos tal vez un ejemplo, veamos un ejemplo de que aún si los tamaños me permiten hacerlo en dos órdenes, el producto es distinto. Entonces, otro ejemplo, ¿verdad? Muy importante, que nos quede bastante claro. Ejemplo. Hagamos números pequeñitos, ¿verdad? Para no hacer productos muy grandes. Hagamos A igual 1, 2, 3, 4. Para garantizar que el producto esté definido en ambos órdenes, voy a tomar una matriz también de tamaño 2 por 2, digamos, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3. ¿Okay? Entonces, note que ambas matrices, A por B y B multiplicado por A, tienen sentido, ¿verdad? Tienen sentido. ¿De qué tamaño son? ¿De qué tamaño es el producto de A por B? A por B tengo dos filas, o sea que tengo dos clientes, y tengo dos supermercados. Entonces eso quiere decir que el tamaño es, 2 para por acá, 2. 2 por 2, correcto, ¿verdad? Entonces, y lo mismo ocurre en el otro orden, ¿verdad? Pues no cambié nada, ¿verdad? Lo que cambié fueron los números. Entonces, esta matriz tiene sentido en este orden y también ambas son de tamaño 2 por 2. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto es A por B? Entonces, escribámoslo, A por B, en ese orden que lo escribo, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, multiplicada por 5, 2, 6, 3. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Hagámoslo así, rápidamente. Primero por primero, 5 más, segundo por segundo, 4, o sea, 9. Primero con primero, 6 más 2 por 3, 6, 12. Primero con primero, 15 más, segundo por segundo, 8. 15 más 8, 15, 25, no, pues. 15 más 8, 23. Y 3 por 6, 18. 18 más 12, 30. Entonces, si lo hago en este orden, ese sería la tabla de totales. Pero si lo hago en el otro orden, ¿verdad? Si hago B por A, pues aquí me va a quedar. Ahora las filas serían las filas de B y las columnas son las columnas de A. Y si lo hacemos así, ¿qué me va a quedar? Primero por primero más segundo por segundo, o sea, 5 por 1 más 18. 5 más 18, 23. Bueno, y ya podría terminar. Note que ya de entrada, este número es distinto que este. Y por lo tanto, estas matrices van a ser distintas. Sin importar lo que me dé el resto. Ya de entrada son matrices distintas, ¿verdad? ¿Verdad? Note que si eso fuera realmente precio, ¿verdad? Es muy distinto comprar un aguacate a 1000 colones que comprar 1000 aguacates. No, es muy distinto comprar 3 aguacates en 1000 colones que 1000 aguacates a 3. No, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, sí. ya es muy tarde, ya estoy diciendo tonteras. Sí, es lo mismo, ¿verdad? Porque si únicamente multiplico 1 por 1, pues no importa el orden, pero si le sumo el otro, ya no importa, ¿verdad? Ok. Entonces, noten que a pesar de que ambas matrices están definidas, el producto está definido, el resultado de hacerlo en este orden es completamente distinto, es otro, a hacerlo en este otro orden. ¿Está bien? ¿Alguien levanta la mano?
Profe, se muteó. Profe, se silenció. Ah, ok, listo. No, está preguntando que si alguien había levantado la mano, es que no está viendo el chat. Y ahorita el chat lo tengo oculto, no sé por qué. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Ok, perfecto. Espera, son las 11:40. Hoy es la clase larga, si no me equivoco. Es larga, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, pues yo creo que hemos dicho un montón, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, yo la sentí provechosa. Quedemos hasta acá. Voy a dejar de partir para que Profe, dígame, sí. ¿Qué capítulo es digamos, este tema en el libro? En el Grossman, Sí, ¿en señor. cuál libro? Yo creo que es el 2, ¿verdad? Porque creo que lleva el mismo orden, ¿verdad? El capítulo 1 Sí, es profe, es en el sistemas y el 2. capítulo 2 es multiplicación matricial, sí. Está después de vectores, ahí en el índice le sale como multiplicación de matrices. Ajá, Ah, ok. ok. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, entonces quedemos hasta acá. Nos vemos el Profe, una viernes. pregunta. Sí, dígame. ¿Me puedo quedar un toquecito con usted para hacerle una pregunta fuera del curso? Sí, sí, sí. Bueno, aquí otro compañero me dijo que me puedo quedar, entonces sí, claro que sí. Aquí Ok. me quedo. Voy a dejar tal vez de grabar nada más.